el cambio climático altera la vida en el ecosistema marítimo y además también en la agricultura, ya que causa sequía. Y todo esto, ¿qué dicen? Y a todo esto, ¿qué dicen los científicos con respecto a este tema? Es cierto, hijo, es cierto que afecta la vida del ecosistema y de la agricultura por la sequía que se está dando en diferentes puntos del mundo. Ya empezó, pero esto va a ser paulatinamente, como dice el maestro. En cuanto a lo que dicen los científicos, la gente de ciencia, muchos no coinciden con lo que dice la Biblia. Algunos creen que es por un efecto invernadero que se da por la emanación de gas, ya que se está calentando la Tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen. Y hay otros que apoyan esa tesis, ¿no? Pero hay una doctora, hijo, cuyo nombre es María Teresa Esteban Bolea. Ella es decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales allá en Madrid, España. Ella actualmente, hijo, es directora general del CEO de Citesa Ingenieros Sociedad Anónima, ¿ya? Y también ha trabajado en otras empresas de ingeniería. Ella, hijo, esta doctora María Teresa, ella tiene la idea, y coincide con las Sagradas Escrituras, de que es por efecto del sol, de la luz solar. Estamos en un cambio climático potentísimo, debido fundamentalmente a la actividad solar. Si uno lee la Biblia se encuentra con el diluvio universal. ¿Qué fue el diluvio universal? Un cambio climático potente también, que lo ha habido siempre a lo largo de la historia del planeta. Vamos a estudiar las cosas adecuadamente. ¿Para qué? Para tomar medidas eficientes, porque las que estamos tomando no tienen ningún sentido. Hablando del cambio climático, en un reciente informe de Naciones Unidas, del panel de cambio climático, dicen barbaridades del siguiente calibre. La concentración de CO2 en la atmósfera en la época preindustrial, hablamos siglo XIX, era 1,5%. Todavía ahora no hemos superado el 1,5% con toda la industrialización del mundo entero. Pero este panel dice, bueno, es que llegar al 2% o al 1,5% no resuelve el problema porque vamos a llegar al 3%. Es posible, porque el cambio climático se debe sobre todo a la actividad solar. Si alguien abordara este tema en serio, estudiaría en qué medida incide el factor humano, en qué medida incide en la actividad solar, que es lo grave. Y dicen, bueno, es para reírse, pero realmente sería para llorar. Dicen las cabezas de Naciones Unidas que están en el panel de cambio climático, donde todos los estudios que han hecho, sin excepción, han sido un fraude, una falsedad, no tienen ninguna credibilidad. Dicen, bueno, pues para evitar llegar al 3%, fíjense lo que dicen. Vamos a retirar, habría que retirar, tendríamos que retirar todo el CO2 de la atmósfera. Y uno dice, ¿pero no habrá ningún biólogo en el panel de cambio climático? Resulta que la vida en el planeta es posible, gracias al agua, al CO2 y a los fotones que nos envía el Sol, porque con eso se realiza la fotosíntesis, que es la generación de las biomasas del planeta y que constituye la alimentación primaria de todos los seres humanos. En el mismo informe dicen, vamos a aumentar la repoblación forestal. Oiga, sin CO2 ni una hoja le va a salir. Entonces, ¿cómo pueden decir que quieren retirar todos esos datos? ¿Qué ocurre con el cambio climático? Que lo ha habido siempre, que el actual es potentísimo, pero que fundamentalmente es actividad solar. ¿Por qué digo esto? Pues porque las medidas que hay que tomar son distintas. No se pueden construir viviendas pegadas a la costa, no se pueden construir viviendas en las rieras, en los barrancos. Hay que prever las inundaciones. No puede haber incendios como el de California. No pueden actuarse como si esto no existiera, porque existe. Entonces, además los estudios son muy incompletos, porque cuando hablan del cambio climático, se estudia el área tierra del planeta, que es el 30%, el 70% es mar. La tierra absorbe el CO2 a través de la vegetación y el mar otro 50% del CO2 que se emite. Entonces dicen, vamos a absorber todo el CO2 de la atmósfera. Pero Dios mío, ¿cómo son capaces de escribir semejante barbaridad? Entonces dejamos el planeta Tierra como Marte. A lo mejor en Marte hicieron eso,
extrajeron todos los CO2 de la atmósfera. Lo digo en tono jocoso porque esto no se puede tomar en serio. Vamos a ver si alguien estudia en serio qué sucede con el cambio climático, que es potentísimo, que hay que tomar unas medidas muy distintas de las actuales. Ella dice y aclara de que en las Naciones Unidas, ¿ya?, ellos piensan que es por un efecto del CO2, del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué sucede? Ellos dicen que antes que empiece la industrialización en el mundo, el dióxido de carbono el CO2 en el ambiente, es decir, en la atmósfera, era del 1,5. Y hasta ahora se mantiene, dice la doctora. Es decir, no puede ser el CO2. Pero los de la ONU dicen de que eso puede subir a 2 o a 3. Y la doctora dice, claro, puede subir, porque es un efecto del sol que está calentando, ¿me entiendes? ¿Y sabes qué es lo que dice la doctora? Y esto es muy interesante. Y también habla, pone un ejemplo, por ejemplo, el diluvio universal. Ella habla con la Biblia también, tiene relación, dice. En un cambio climático potentísimo, debido fundamentalmente a la actividad solar. Si uno lee la Biblia se encuentra con el diluvio universal. ¿Qué fue el diluvio universal? Un cambio climático, potente también, que lo ha habido siempre a lo largo de la historia del planeta. Porque como en los días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando empezamiento, hasta el día que Noé entró en su arca, 39. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llovió a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El problema del cambio climático no se está abordando seriamente en temas energéticos como una práctica, sino que se está viendo como una ideología de parte de los gobiernos y de la ONU. Como escucho a la doctora que mencionaste, y que su punto con respecto al cambio climático se debe a la actividad solar de manera prevalente. Así es, así es. Esta doctora confirma esto. Y ahí damos fe de que en este caso la ciencia con la teología van juntos, coherentemente están yendo con el mismo camino. Salvo los de las organizaciones, ¿no?, gubernamentales o de la ONU, están hablando otra cosa, se están yendo por otro lado. No tiene coherencia. No tienen coherencia, no están agarrando, como se dice, el problema por el lado principal, que es el sol. Ellos no se dan cuenta de ello. Así es, hijo. Pero bien, vamos a continuar con este tema porque está interesante, y con este diálogo con mi hijo. Y vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar un himno celestial para amenizar este programa. Adelante con el himno.